Hola, buen día. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, Caracas, Venezuela. Queremos darles algunas indicaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y su video apagado para no interferir con el ancho de banda del conferencista. Adicional, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales y a suscribirse en nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, en Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, en Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen oportunamente los videos que subimos los días domingos después de nuestras conferencias. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos acompañan como todos los domingos de diferentes latitudes a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y especialmente para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. La mañana de hoy no me voy a detener en muchas cosas porque estamos gratamente acompañados como siempre, pero en especial en el día de hoy pues contamos con una gran amiga del Movimiento de Cultura Espírita CIMA y personal, una trabajadora incansable en la difusión de las ideas espíritas por toda España y en todas latitudes. Ya hoy nos está acompañando y nos une una afinidad muy especial. Le tenemos especial también cariño y ella sabe que es así. Y no solamente a ella, a su familia, que son excelentes personas, muy hospitalarios, y todas las oportunidades que hemos tenido de compartir en congresos en España, pues nos ha brindado su casa con la mayor amabilidad y bueno, eso ha hecho que podamos estrechar las relaciones y conocernos ampliamente. Estoy hablando de Mercedes García de la Torre. Es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad en Historia por la Universidad de Córdoba, presidenta socio-fundadora de la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler, miembro fundador de la Asociación para el Progreso del Espiritismo AIPE. Forma parte del equipo de redacción del boletín divulgativo Andalucía Espiritista, promotora y organizadora de jornadas, congresos y demás eventos divulgativos de la Asociación Espírita Andaluza, articulista de nuestra revista Evolución. Mercedes, no quiero ampliar ese currículum tuyo, que sé que es mucho más extenso, pero preferimos quedarnos disfrutando de tu compañía con la conferencia Meditación y Salud Integral. Bienvenida, querida amiga. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. Ya sabes que el cariño es mutuo, que somos grandes amigas y espiritualmente hermanas, así como de todos los que están ahí al otro lado de este canal, compartiendo en la tarde de hoy. Quiero agradecer al CIMA en general y en particular a Yasira y a Yolanda por ser unas incondicionales e infatigables divulgadoras y por estar ahí todas las semanas, ahí al pie del cañón, como se diría por aquí. Todas las tardes nos sientan a la mesa de este gran banquete para degustarnos y deleitarnos con el conocimiento que vienen impartiendo conferenciantes de tan alto nivel, como vienen pasando por aquí. Así que muy agradecida por haberme invitado, por haber confiado en compartir este espacio en la tarde de hoy, que invita muchísimo al tema que vamos a tratar sobre meditación, invita al recogimiento
y yo espero que lo disfruten tanto y os sea tan útil como para mí lo ha sido. Tengo que agradecer también a Yolanda el que de alguna manera me recordara este tema que ya en su momento fue presentado, porque el haber retomado este tema me ha servido en mucho para poder superar situaciones que forman parte de la vida y que revisando todo el material que tenía y mucho más que he traído, me ha servido de mucho, así que tengo que agradecerte, Yolanda, el que me indicase en su momento que tratase este tema. Muy agradecida. Por eso espero que les sea mínimamente tan útil como para mí lo ha sido y lo es tratarlo y recordarlo y tenerlo en cuenta, porque cuando le pusimos el título de Meditación y Salud Integral, estaba enfocado el tema sobre todo para impartir un taller. Es un tema que se presta muchísimo a la parte práctica, diría que es la más interesante. Pero como base siempre hay que tener una base teórica para pasar a la práctica. Y en la tarde de hoy, por la limitación del tiempo y sobre todo por la característica de la herramienta que tenemos que utilizar, pues me he quedado exclusivamente en la teórica, aunque va a haber algunos conceptos que tratemos y más o menos con poquitas palabras os voy a decir cómo se puede hacer porque es todo bien fácil. La intención cuando empecé a trabajar este tema sobre meditación y salud integral, para mí era muy importante que dentro de tantísimas corrientes como hay, de las que se estudian, las que se practican diferentes tipos de meditación, y ahora que hablamos tanto de salud integral, que tan necesitados estamos como consecuencia de la pandemia en la que nos encontramos inmersos y estamos valorando tanto ese estado de salud al que aspiramos, pues es una cuestión que yo al tratar la meditación pensaba que era muy importante, después de la experiencia que yo había tenido tras realizar varios tipos de talleres relacionados con prácticas que, bueno, no quiero mencionar tampoco ni ese es mi objetivo, pero no me daban respuesta a mis preguntas más de carácter más racional, aunque sí la práctica era bastante aceptable. Y cuando yo me dispuse a preparar este tema hace ya años, fue cuando le presté especial atención a despojar de ese aspecto más mítico, de más parafernalia, incluso de palabras, de gestos, que si no los comprendemos y nadie nos explica esto en qué consiste ni por qué se da, pues difícilmente le podemos sacar todo el provecho que eso pudiera tener. Entonces, el enfoque que yo le he querido dar a este tema de la meditación en la tarde de hoy tiene esa carga a la que el espiritismo nos invita, porque tiene una carga más racional, teórica, en este caso, pero muy racional, y el objetivo que perseguimos es el de poder comprender, porque comprendiendo y sabiendo el motivo por el cual las cosas funcionan de determinada manera y dan determinados resultados, es más fácil asimilarlo. Y no solamente es más fácil asimilarlo, sino que a la hora de ponerlo en práctica nos daremos cuenta que todo es bastante sencillo y bastante fácil, siempre que esté dentro de la intención de cada cual. Porque lo que no va a venir a resolvernos la vida, sino el trabajo personal de cada uno. Entonces, dicho esto, nos vamos a poner en marcha, y para hablar de meditación y salud integral, lo primero que quería explicaros, como casi siempre hago en todas mis conferencias, es tratar de explicar qué es la meditación y tratar de explicar qué es la salud integral, que es el tema que vamos a tratar.
Bueno, pues meditar es una palabra que viene del latín meditari y significa pensar atenta y detenidamente sobre algo. Eso es lo que la Real Academia Española nos dice sobre el concepto y la definición de meditar. En cuanto a la definición de salud integral, hemos escogido la que le da la Organización Mundial de la Salud, que dice textualmente que la salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que se adapte y desarrolle de forma adecuada con su entorno. Antes de avanzar en el tema, os quiero decir por qué en el PowerPoint que os voy a ir mostrando va bastante cargado de conceptos y de explicaciones, porque deseo que os pueda servir de herramienta, que podáis consultarlo y sobre todo para las personas que tengan alguna dificultad en comprender en el lenguaje, sobre todo aquellos de habla portuguesa, que aunque yo sé que ellos no entienden bastante bien a los que hablamos en español, pero quiero dejarles ese testimonio para que también lo analicen, lo reflexionéis, lo podamos incluso más adelante debatir sobre cualquier aspecto y eso, que podáis estudiarlo un poco en el grupo porque la verdad es que es bastante beneficioso. Una vez definido el concepto de meditación y de salud integral, decirles también que el presente estudio lo que pretende es ayudar a desarrollar el nivel de salud física, mental, emocional y espiritual, activando el poder de nuestra fuerza curativa natural, porque todos disponemos de ese poder y de esa fuerza, pero si no somos conscientes y no disponemos de las herramientas necesarias para poner en marcha y para poder aplicar ese poder, pues difícilmente podemos hacerlo y a veces pues se nos van de la mano la gestión de las emociones, sobre todo, ¿no? Que tanto afectan a la salud. Pero sí he de deciros que esto, lo que vamos a explicar a continuación, no es un sustituto del cuidado médico, ni nada que se le parezca. Los cuidados médicos, las atenciones médicas, las prescripciones médicas del medicamento, siempre hay que tenerlas presentes. Lo que vamos a tratar de aplicar va a ser más que todo un complemento, pero un complemento muy eficaz que lo es. Veamos los secretos fundamentales de la curación, que son equilibrio, regeneración y capacidad de cambio. Deciros también que para la meditación las horas que preceden a la salida del sol son críticas para conseguir ese equilibrio en el cuerpo. Un equilibrio de hormonas y neurotransmisores que son determinados por la pituitaria. Los neurólogos modernos ya saben que estas son las horas en las que el equilibrio endocrino y neurotransmisores pasa de estar dominado por la melatonina, que es la que produce el sueño, a estar relativamente dominado por la serotonina, la norepinefrina y el cortisol. Si este cambio lo hacemos de una forma precipitada, llevamos un día, yo creo que esa sensación todos la hemos experimentado y la experimentamos. No es lo mismo descuidarnos un rato más en la cama y salir precipitados sin tomar conciencia de lo que vamos a hacer, en la que parece que todo el día va, ¿no? Dice, hoy va todo el día de espalda, no, hoy no se me está dando bien el día. Cuando lo hacemos de una forma precipitada, de una forma inconsciente e incluso en los días de descanso, hoy domingo, por ejemplo. Es lógico que a quienes madrugamos mucho, pues que algún día de la semana se nos apetezca estar más tiempo en la cama y ir más descansados aparentemente. Y digo aparentemente porque todos habréis observado que cuando nos levantamos más tarde de lo habitual, nos sentimos menos despiertos, con menor capacidad de respuesta ante la situación de estrés y nos llevamos todo el día más perezosos. ¿Cuál es la explicación de eso?
La explicación está ahí, porque no hemos tomado conscientemente ni equilibrado la hora en la que hemos cortado con el sueño respecto a la hora de vigilia en la que nos hemos puesto en marcha. Y la respuesta nos la da esas hormonas que son las que actúan. Por tanto, es muy importante que lo hagamos de una forma consciente, de una forma relajada, de una forma tranquila, dedicarle unos minutos. No es necesario tampoco dedicarle más tiempo de la cuenta. A medida que ha crecido el número de estudios, se ha hecho evidente que la meditación no solo aporta beneficios psicológicos, sino también beneficios fisiológicos. La meditación terapéutica usa meditaciones avanzadas que reúnen los siguientes atributos: modelos de respiración específicos, posturas y movimientos especiales, incluida la posición exacta de dedos y manos, mantras específicos que consisten en sonidos vibratorios definidos y un foco mental único. La combinación de todo ello ofrece un efecto sinérgico, actúan en cadena y dota a la meditación terapéutica de mucho más poder que la meditación estándar. Cuando hablamos de meditación estándar, hablamos de una meditación que solamente nos invita y nos lleva a la relajación. Entonces, relajarnos pues, es bastante interesante y muy bueno alcanzar ese equilibrio. Pero cuando combinamos la meditación en la que toman parte todos los atributos que le hemos dado y que a través de esos modelos de respiración, de mantras, de postura y movimientos, de manos y ese foco mental único, es muchísima más completa y más beneficiosa en cuanto a salud se refiere. Pero ¿cómo funciona la meditación terapéutica? El efecto del poder de la mente no solo puede curar por sí mismo, sino que puede hacer que las terapias y los medicamentos ya eficaces de por sí sean aún más eficaces. Es decir, que con la meditación terapéutica podemos potenciar el efecto beneficioso de los medicamentos, en caso de que los tomemos, o de otras terapias de las que nos estemos ayudando. Con la meditación terapéutica, la mente cura al cuerpo y el cuerpo es quien cura a la mente. En esa sinergia de la que más adelante vamos a ir entrando en detalle. A continuación vamos a ver una serie de conceptos fundamentales que nos ayudarán a analizar el presente del estudio. Vamos a ver conceptos de chakras. Los chakras son nuestros centros etéreos de la conciencia y de la comunicación. Dado que chakra significa rueda, ¿perdón? No estás pasando las diapositivas, ¿verdad? Voy a entrar ahora. Es que quería explicar un poco estos conceptos y voy a entrar ahora al abordar el chakra, voy a poner el octavo chakra. Gracias de todas formas por avisar, Yolanda. Hemos dicho que los chakras son los centros energéticos etéreos de la conciencia y la comunicación. Interactúan con nuestros pensamientos y nuestras emociones, con nuestra salud y nuestras funciones físicas, intercambiando la energía en dos direcciones, desde lo físico a lo etéreo y de lo etéreo a lo físico. Aunque siempre hablamos de 7 chakras, nosotros en esta charla vamos a incluir 8. Vamos a hablar de un octavo chakra. Ese octavo chakra sería el aura. ¿Por qué lo hemos incluido? Porque el aura se encuentra en el campo magnético generado por la vida humana. La cualidad del aura refleja el relativo bienestar de la persona que lo proyecta y está rodeado de una línea arqueada, la primera línea de defensa del cuerpo contra la enfermedad. Visto así, es lógico que incluyamos este octavo chakra de que poco se habla y que nunca, normalmente hablamos de 7 chakras. Pero es lógico que exista un octavo chakra, que en este caso sería el aura, porque ese campo electromagnético va a venir controlado por el aura y por ese octavo chakra.
Otro concepto que vamos a introducir va a ser los nadis. Los nadis, ¿qué son los nadis? Los nadis son una serie de conductos energéticos no físicos que conectan los chakras y abarcan el cuerpo entero, llevando la energía de la comunicación a todo el sistema. Claro, no nos podemos imaginar cómo cada chakra, así por separado, está actuando o interactuando, porque para interactuar tiene que existir algo, alguna corriente de algo. En este caso, el nombre se lo damos a los nadis. A veces se considera los nadis como el equivalente etéreo de la red del cuerpo de nervios periféricos y parecen funcionar en coordinación con ellos. Parece que los nadis afectan físicamente la naturaleza y la calidad de la transmisión nerviosa desde el cerebro y la médula espinal hasta los nervios periféricos exteriores. Ahí he colocado algunos datos más, pero vamos a seguir avanzando. Por eso, cuando se produce un bloqueo de energía entre los nadis, se asocia con cambios patológicos en el sistema nervioso y con los sistemas endocrino e inmunológicos que están estrechamente relacionados. Veamos otro concepto con el que vamos a trabajar también, que es la respiración. La respiración crea movimiento, pulsación, vibración y vida. Con la respiración atraemos algo del mundo exterior dentro de nosotros y liberamos algo de nosotros hacia el mundo exterior. Cuando respiramos, algo de fuera viene hacia nosotros. Cuando expiramos, va de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Bueno, casi todo el mundo sabemos que cuando respiramos conscientemente y despacio, eso nos ayuda a relajarnos. Eso es una práctica que incluso inconscientemente la hacemos. Cuando estamos en una situación de nerviosismo, respirar profundamente ayuda a relajarnos. Otras técnicas de respiración crean también una gran variedad de efectos físicos. Por ejemplo, respirar a través del orificio izquierdo de la nariz. Si respiramos con el orificio izquierdo de la nariz, esto estimula simultáneamente la actividad del hemisferio derecho de la corteza del cerebro y puede mejorar las funciones del cerebro más asociadas a ese hemisferio, como puede ser el razonamiento espacial. También produce un estado de relajación profundo. Y produce un estado de relajación profundo cuando respiramos por el orificio izquierdo de la nariz. Más adelante nos vamos a detener un poquitín ahí, porque estimula al nervio vago. El nervio vago activa a su vez el sistema simpático neurológico, que es el que favorece la relajación. Así que como por ejemplo respirar por el orificio derecho activaría el sistema parasimpático, el sistema simpático. El parasimpático es el que conecta con la relajación a través del nervio vago y el sistema simpático, estimulado con respiraciones profundas por el orificio derecho de la nariz, nos ayuda a estar en acción porque se activa la hormona del cortisol que nos tiene en alerta y nos tiene más activos. Estas son unas prácticas que se pueden hacer fácilmente y que yo os puedo decir, doy fe de ello, porque recurro con muchísima frecuencia. Sobre todo a activar el nervio vago, que me viene bastante mejor, porque mi estado de alerta en situaciones de trabajo y de estrés es de demasiadas horas al día y tengo que detenerme unos segundos, un minuto para activar ese nervio vago. Y de verdad que los resultados, cuando lo hagáis, os acordaréis de lo que os estoy diciendo. Son muy eficaces. Importancia de la postura y el movimiento. Son los aspectos más visibles de la meditación terapéutica. Más visibles en el sentido de cuando nos disponemos a determinadas posturas, eso se hace visible, ¿no?
Los movimientos de la meditación terapéutica se derivan en primer lugar del Kundalini Yoga. Se habla mucho del Kundalini, ¿no? Y cada uno se lo imagina como puede. Y otras veces, pues, animados también por figuras que nos vienen sobre todo, pinturas orientales y cosas, que podrían en parte confundir el tema este del Kundalini Yoga. Porque el yoga es una práctica física antigua que une la mente, el cuerpo y el espíritu. El objetivo de la postura y del movimiento es enviar energía física y no física a una glándula determinada del sistema endocrino o a un órgano determinado. Cuando tenemos un problema muy concretizado en un órgano concreto, podemos hacer una relajación específicamente para ese órgano, donde podemos liberar la energía y reforzarlo energéticamente. Por tanto, la postura y el movimiento también ayuda al cuerpo a conservar la plasticidad y la flexibilidad. De la misma manera, también la posición de las manos y de los dedos supone un elemento vital de la postura y del movimiento del cuerpo. Gracias a la ciencia anatómica, sabemos que las manos y los dedos, así como la planta del pie también, se alojan, están representados zonas del cerebro directamente ligados a determinados órganos que, trabajando esos puntos, pues también surten unos efectos muy beneficiosos. Otro concepto. Veamos la importancia de los mantras. ¿Qué son los mantras? Los mantras son una fuerza curativa poderosa por los efectos vibratorios de su sonido. Unas vibraciones determinadas pueden estimular la glándula del sistema endocrino, especialmente las situadas en la cabeza y en el cuello, incluyendo esto la pituitaria y el hipotálamo. También se ha demostrado que cantar ciertos mantras de yoga... ¿Se ve, Yolanda? Perdón. ¿Se está viendo la diapositiva? Se ve. ¿Sí? Se ve. Sí. Ah, pues no sé, Antonio debe de tener entonces algún problema porque me estaba diciendo que no se veía. ¿Vale? Sí, si se ve, yo creo. Sí, debe ser algo en particular suyo. Disculpen. Bueno, pues decíamos que los mantras son la fuerza curativa más poderosa por los efectos vibratorios de los sonidos y que unas vibraciones determinadas pueden estimular el sistema endocrino y especialmente las situadas en la cabeza como son la pituitaria y el hipotálamo. También se ha demostrado que cantar ciertos mantras del yoga estimula el nervio vago del que anteriormente hemos hablado. El nervio vago que corre a través del cuello cerca de la mandíbula y que afecta al corazón, los pulmones, la zona intestinal y los músculos de la espalda. Las corrientes de sonido también influyen en los nadis y los chakras al hacer vibrar el paladar. ¿Por qué? Pues porque tiene 84 puntos conectados con el sistema de energía etéreo del cuerpo. Veamos la concentración mental. Es probablemente la más obvia de las modalidades de curación que conforman la meditación terapéutica. Al meditar, los procesos de pensamiento racionales que tienen lugar en la corteza empiezan un diálogo tranquilo con los centros emocionales del cerebro. Esto, el hipocampo y la amígdala también que se encuentran en el sistema límbico, forman parte de esos centros emocionales, liberando neurotransmisores, calmantes y hormonas que alivian el cuerpo. Otro elemento importante de la concentración mental es centrar simplemente la atención en el área determinada del cuerpo que deseamos cambiar. ¿Verdad que cuando estamos afectados por alguna dolencia o algo, nos centramos más particularmente en esa dolencia y llevando todo este campo de energía, además de, bueno, es que es un tema tan amplio que a través del magnetismo igualmente, pero con toda esta conducción mental y en estado de meditación, potenciaría también las propiedades electromagnéticas para que actúen sobre ese órgano.
Y todo eso requiere un estado de concentración mental y profundo. De ahí que sea tan importante esa concentración mental. Porque al meditar, los procesos de pensamiento racionales que tienen lugar en la corteza empiezan un diálogo tranquilo con los centros emocionales del cerebro, liberando neurotransmisores calmantes y hormonas que alivian el cuerpo. Centrar la atención en el área determinada, como hemos dicho, es muy interesante y muy beneficioso. Experimentarlo de verdad porque es de mucha utilidad y se experimenta un bienestar muy grande. Veamos otro concepto que es el sadhana. A ver qué es sadhana. Cuando todos los elementos de la meditación terapéutica se juntan y practican con regularidad y entusiasmo, se convierte en una práctica espiritual diaria o sadhana. Sadhana es la práctica espiritual diaria que hacemos combinando todos esos elementos. La sadhana suaviza y cambia las condiciones actuales, previniendo también de enfermedades. El mejor momento para aplicar un sadhana, como ya hemos dicho anteriormente en la introducción al tema, es en la hora de ambrosía, en esa hora de cambio entre la noche y el día, a primera hora de la mañana. También ese momento es cuando se segregan, como hemos dicho, las hormonas principales de la glándula pituitaria. Por tanto, la meditación matinal puede influir en las secreciones endocrinas que gobernarán nuestro estado de ánimo durante el resto del día. No vamos a entrar en más detalles en el sentido que ya al principio explicamos los beneficios que acarrea hacerlo a esa hora determinada. He querido tratar también dentro de todo esto y de todos estos conceptos que estamos explicando. Vamos a ver a continuación también algunos estudios científicos sobre la meditación terapéutica, no sin antes tener en cuenta que la meditación terapéutica se basa tanto en el racionalismo como en el espiritualismo y la intuición. Y que el Kundalini Yoga, una de las bases de la meditación terapéutica, es una ciencia antigua y no una filosofía ni una religión. Tampoco es ningún tipo de su yoga. En realidad es el yoga primigenio para podernos elevar física, mental y espiritualmente. De eso es de lo que trata y de lo que consiste el Kundalini Yoga. Teniendo también en cuenta que la mente, el cerebro y el cuerpo, con la meditación terapéutica, pueden ayudar a abrir los canales de comunicación que existen entre mente y cuerpo, ayudando a ligar el cerebro con las zonas principales de puntos nodales del cuerpo que contienen los neurotransmisores, las hormonas y los péptidos que pueden hablar el idioma del cerebro. La psique puede influir directamente en el cuerpo a través del efecto del poder de la mente, y que estas dos acciones poderosas tienen que ver con un campo de la medicina llamado psiconeuroinmunología. Algunos médicos, y entre los cuales quiero mencionar a Alcione Moreno, en la conferencia que dio en este mismo espacio, estuvo hablando de la psiconeuroendoinmunología. Pues nosotros ese término es el que vamos a emplear. Porque la teoría básica de este enfoque médico es que los sistemas mentales, cerebrales, endocrinos e inmunológicos funcionan conjuntamente para proporcionar una salud estable. No se puede obviar el sistema endocrino dentro de este conjunto de parámetros. Varios elementos físicos de estilo de vida son también bastante importantes. El primero sería seguir una dieta rica en nutrientes y baja en grasas saturadas. Para conseguir esa salud integral es muy importante la dieta. Pero no es menos importante el ejercicio físico, porque el ejercicio físico restablece la sensibilidad hipotalámica
aumentando la producción de hormonas del crecimiento y potenciando el equilibrio hormonal. Por tanto, la meditación terapéutica es la medida más efectiva contra la respuesta del estrés, razón principal que combina el yoga y la meditación. Veamos que existen además otras formas de meditación que no afectan al sistema endocrino directamente, pero sí ayudan a parar el estrés. Por ejemplo, la oración, la visualización, las imágenes dirigidas, la meditación de la recta atención, la respuesta de relajación, la meditación trascendental y la meditación de movimiento, incluyendo el tai chi y el qigong. Es muy importante esos movimientos cuando se hacen de una forma consciente y no precipitada como se puedan hacer en gimnasios, por ejemplo, nada recomendable, pero haciéndolo al aire libre y siendo conscientes de los movimientos que estamos realizando, vamos a crear también un equilibrio y vamos a propiciar para que esos nervios etéreos hagan que fluya la energía mejor entre unos chakras y otros, favoreciendo el estado de salud. Quería decir también, al hablar de otros sistemas de meditación, cuando he mencionado la oración, entendiendo la oración como esa conexión con el mundo etéreo, con el mundo espiritual, que hace que nos desinhibamos en ese momento de las cosas, de las cuestiones materiales, conectando y armonizando con la espiritualidad. En ese sentido, y ese concepto de la oración es el que favorece, entre otros muchos más, estos estados de meditación. Bien, centrándonos en los estudios sobre meditación, como anteriormente hemos dicho, obtenemos entre los estudios más objetivos y rigurosos los realizados por la Oficina de Medicina Alternativa en Estados Unidos. Es muy curioso cuando me dispuse a profundizar un poco en los estudios que ha realizado esta Oficina de Medicina Alternativa, que la llaman en Estados Unidos la oficina conflictiva. Y la oficina conflictiva en el sentido de que mantienen ahí un pulso muy, muy serio los científicos con quienes han tratado de llevar a cargo del presupuesto del Estado. En España estamos todavía muy lejos de eso. No solamente no se liberan presupuestos para eso, sino que encima se ataca muchísimo este otro tipo de terapia. Pues en Estados Unidos han avanzado bastante en ese terreno con la Oficina de Medicina Alternativa. La idea de esta oficina, que fue creada en 1991, fue crear un organismo que pudiera estudiar de forma lo más científica posible las múltiples opciones terapéuticas que en Estados Unidos se encuentran apartadas de las terapias científicamente validadas. De esta forma, un senador de aquel momento, Tom Harkin, uno de los impulsores de la creación de la OMA, creían cumplir con el deseo de muchos de sus conciudadanos de comprobar si la ciencia podía apuntalar algunos de los tratamientos médicos no certificados, pero solicitados cada vez con mayor frecuencia. Por ejemplo, la investigación indica que la respuesta de relajación, es decir, cuando los meditadores se sientan en silencio, ponen su mente en blanco y se concentra en una frase relajante, consigue las siguientes reacciones biológicas. Por un lado, una clara reducción del uso del oxígeno, una secreción más baja de hormonas del estrés, un aumento de los factores inmunológicos y una actividad calmada de onda cerebral. Dichos factores permanecen además intactos durante varias horas después de haber cesado en la forma de meditación. Y esto ha podido ser comprobado. Como resultado de los factores físicos, los meditadores han conseguido bastante mejorar su salud. Podríamos incluir aquí también las imágenes dirigidas, el entrenamiento autógeno, biofeedback y relajación progresiva. ¿Qué es esto del biofeedback?
El biofeedback es una técnica para aprender a controlar las funciones del cuerpo, utilizando sensores eléctricos que ayudan a recibir información. Comparten el objetivo común de ayudar a los pacientes a relajarse y controlar conscientemente sus propias funciones autónomas, como es el latido del corazón y la temperatura de la piel. Son técnicas en esencia unidimensionales que confieren principalmente solo relajación y no una potenciación endocrina directa. Estas técnicas van más enfocadas a la relajación. Recurrir a las imágenes puede ser un aspecto muy útil para la meditación terapéutica, porque ayuda a la mente a dejar de pensar en palabras. Además, cuando la mente se concentra activamente en una imagen, se estimulan los lóbulos temporales relacionados con la visualización y se reduce el grado de estática verbal que bombardea constantemente el lóbulo frontal de la corteza nerviosa. En los tipos de meditación también que tratábamos, hablábamos de la meditación de la recta atención. Vamos a detenernos un poquito aquí también para ver esto de qué se trata, porque en este tipo de meditación el meditador no se concentra en un mantra, ni una imagen o un pensamiento concreto. Todo lo contrario, lo que deja es que la mente vague y se concentre en la respiración. El doctor Jon Kabat-Zinn creó la técnica del mindfulness. Este tipo de meditación consiste en aprender del modo hacer al modo ser. Curioso, este mindfulness que está ahora tan de moda, aquí en España y concretamente en Córdoba y concretamente en mi centro de salud, es una técnica que se ha puesto en marcha. Ahora precisamente la necesitaríamos aplicar con mayor razón y necesidad. Pero hace unos años se estuvieron impartiendo unos talleres enfocados sobre todo al personal sanitario, porque a través de toda esta técnica del mindfulness, para que aprendiera, y no solamente aprendiera, sino también ellos a su vez pudieran impartir talleres a los pacientes para aprender a controlar y a aquietar la mente desde el modo hacer al modo ser, para encontrarnos con nosotros mismos, obteniendo esos beneficios tan importantes para la salud. Y he dicho que es curioso porque anteriormente hablaba como en España existe tanta reticencia a todo este tipo de terapias, sobre todo desde los organismos oficiales, y sin embargo, ya les digo y les vuelvo a repetir que en mi centro pues se pusieron en práctica estos talleres y además con unos resultados excelentes entre el personal sanitario y no sanitario también. La recta atención ha resultado eficaz para disminuir los niveles, los ataques de pánico, la ansiedad en general, los niveles de dolor crónico, la obesidad y la frecuencia del dolor de cabeza, de que tanto nos quejamos en ocasiones, ¿no? Y también para mejorar los índices de respuesta en los tratamientos contra la adicción de drogas y del alcohol. Otra técnica de meditación que también hemos mencionado, como es la meditación trascendental, es una técnica basada en la repetición de mantras. Estos tipos de meditación, y según el informe obtenido por la OMA, por la Oficina de Medicina Alternativa, ha resultado eficaz, según la OMA, para conseguir la reducción de la ansiedad, la reducción de dolor crónico, niveles bajos de cortisol, aumento en la función cognitiva, reducción del abuso de sustancias, tensión arterial, mejora en el síndrome de estrés postraumático y consiguientemente y como resultado una reducción en el uso de atención médica y hospitalización. Todos sabemos cómo, sobre todo a nivel de atención primaria, existe una hiperfrecuentación hacia la consulta médica, lo cual es muy importante que así se haga cuando existe verdaderamente necesidad de realizarlo. Pero existen situaciones que poniendo en marcha algunos de estos tipos de meditación podríamos solventarlo fácilmente.
reduciendo esa hiperfrecuentación, como yo la llamo. Por tanto, y como resultado de la meditación terapéutica, las dos formas de meditación que parecen más eficaces son el programa de meditación trascendental y la meditación terapéutica. Pero si empleáramos el sentido común, que debemos de emplearlo, la meditación terapéutica prevalecerá porque combina dos enfoques poderosos, que son la meditación y el yoga. De ahí que la meditación terapéutica cobre mayor importancia. Vamos a entrar ahora en una segunda parte de esta presentación analizando los elementos curativos de la meditación terapéutica. Anteriormente apuntábamos a la respiración, que tan importante es, porque el control de la respiración es el fundamento de una meditación avanzada y es la puerta de acceso a la conciencia. Cuando nos disponemos a concentrarnos y a meditar, hacemos una respiración profunda. Ahí es cuando empezamos a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Por tanto, la respiración es el único acto humano, fisiológicamente hablando, que podemos realizar tanto de forma consciente como inconsciente y tanto de forma voluntaria como involuntaria, porque la respiración es vida. De hecho, viene de una palabra latina y la conecta etimológicamente directamente con la palabra espíritu, con la vida. Cuando respiramos, no solamente respiramos una mezcla gaseosa que contiene oxígeno, también respiramos el prana. ¿Qué es el prana? El prana es la fuerza vital universal. Prana proviene del sánscrito, que significa energía absoluta. Ese es el concepto de prana con arreglo a la palabra sánscrita. Podríamos decir que desde una perspectiva filosófica, el prana puede concebirse como la idea espíritu que subyace en la materia y que desde una perspectiva científica occidental, el prana puede concebirse como una forma de radiación de una longitud de onda indeterminada. Y se cree que entra en el cuerpo humano de muchas maneras, pero sobre todo, a través de la respiración. Porque cada célula del cuerpo depende en última instancia del oxígeno. Si las células del cuerpo y del cerebro reciben una cantidad abundante de oxígeno, este oxígeno confiere sentimientos de energía y un estado de ánimo óptimo. Otro efecto de una respiración consciente es la tonificación del sistema nervioso. Y ni que decir tiene el efecto fisiológico importante de una respiración adecuada, porque esa respiración adecuada es la que propicia y la que produce la limpieza directa de los pulmones. Pero lo más importante de la respiración es saber cómo no se debe respirar. El mayor problema de la mayoría de las personas que tenemos es una respiración demasiado superficial. Eso es uno de los mayores problemas que tenemos. Y el primer motivo que explica este problema es la tensión física provocada por el estrés. Ese es uno de los mayores problemas. Cuando estamos en situación de estrés, la situación se convierte en algo superficial que está bloqueando por otro lado que llegue ese aire, ese oxígeno, ese prana, esa energía universal al resto de los centros energéticos del cuerpo y, lógicamente, a los órganos fisiológicos. Así que esa tensión provocada por estrés provoca esa respiración superficial. Por desgracia, esa respiración poco profunda tiende a aumentar la tensión, el estrés, de manera que crea un círculo vicioso. Una respiración superficial solo llena esa parte de la parte superficial de los pulmones, y el segundo motivo más frecuente de esa respiración superficial también es la mala postura. No es lo mismo sentarnos así, encorvados, que sentarnos de una forma recta, dejando en vertical la columna, y que cuando hagamos las respiraciones
vaya todo ese aire, toda esa respiración, todo ese prana a alimentar a todos esos centros. Y otro de los motivos también fundamentales es la ropa ajustada que utilizamos, sobre todo las mujeres, y que yo nunca he estado de acuerdo con eso. Soy reverde, pero bueno, es una prenda que utilizamos y que desfavorece también unas respiraciones profundas. Y ni que decir tiene el sobrepeso y no digamos nada más del tabaco. Todo eso dificulta que podamos tener una buena respiración y que podamos oxigenar bien nuestro cuerpo y tener un estado de salud más óptimo. También la postura y movimiento, cuando las posturas, los ejercicios de respiración, los movimientos, las posiciones de las manos, la concentración mental y los mantras de la meditación terapéutica se ejecutan juntos en el orden adecuado, el resultado, el ejercicio, tiene un nombre que se llama kriya. Dado que los kriyas consisten en numerosos elementos sinérgicos entrelazados, son incalculablemente mucho más poderosos que las posturas y movimientos del yoga realizados de forma aislada. Aún así, y a nivel más práctico, las posturas y movimientos del yoga ayudan a la gente a conseguir dos de los aspectos vitalmente más importantes de la curación, que son la flexibilidad y el equilibrio. La flexibilidad es de vital importancia para una curación natural. Según los sanadores orientales, la salud se rompe cuando nos resistimos al cambio, mientras que se mejora con acciones que están de acuerdo con el cambio. Uno de los mejores ejercicios para desarrollar la flexibilidad en todos los aspectos de la vida es desarrollar la flexibilidad física, especialmente la flexibilidad de la columna vertebral. Por eso es importante para un buen funcionamiento esa flexibilidad en la columna vertebral, para un buen funcionamiento y adecuado de los nervios. Es muy importante la práctica del pilates porque nos ayuda a flexibilizar y hacer esos estiramientos de la columna y de todos los miembros superiores, inferiores. Todo eso acompañado de una buena meditación y de una buena respiración, el resultado es muy, muy beneficioso. En cuanto al equilibrio, a menudo el equilibrio se deriva de la flexibilidad y es una parte integral de la salud física, psicológica y espiritual. Tanto en la tradición oriental como desde la perspectiva occidental, el equilibrio se considera muy importante para la salud. La mayoría de los médicos coinciden en que un estilo de vida dominado por comportamientos desequilibrados presenta muchos factores de riesgo para la enfermedad. En cuanto al análisis, a la definición de los mantras, vamos a decir que una repetición constante y monótona de una idea o una serie de ideas sería la definición correcta de mantra. Todo sonido es evidente vibración y la vibración, incluso en ausencia de sonido, en el universo siempre hay vibración, existe la vibración y eso está científicamente demostrado. Pues en el cuerpo humano, las ondas vibratorias también pueden ejercer que el sonido tenga un efecto más pronunciado en dos de nuestros sistemas más sensibles, que son el neurológico y el sistema endocrino. Las vibraciones que creamos nosotros mismos al hablar, cuando estamos hablando, también tienen efectos directos y poderosos, haciendo vibrar el cerebro con fuerza, así como la pituitaria y el hipotálamo, situados cerca del paladar. Además, el significado de los mantras penetra en la psique y crea un enorme poder psicoactivo de curación. Trabajar en la armonía, en la respiración, el ritmo y el sonido produce efectos muy específicos sobre la química del cerebro y sobre la química sistémica del cuerpo. En el cerebro, el hemisferio derecho está activo cuando cantamos, cuando rimamos,
cuando emitimos sonidos de vocales, cuando creamos metáforas, bellas metáforas y hablamos con emoción, activamos el hemisferio derecho del cerebro. Y por el contrario, el hemisferio izquierdo tiene que ver más con afirmaciones no emocionales, con el uso de la palabra adecuada, la gramática, la lógica y los sonidos consonánticos. La mejor manera de activar y conectar esos dos hemisferios sería a través del uso repetitivo de determinadas frases. Esta función armónica del cerebro crea el mejor ambiente para la curación, a través de la mente, el cuerpo y el espíritu. Se equilibra el sistema endocrino, se da energía al sistema nervioso y se estimula la circulación sanguínea. Hablamos también de silenciar el diálogo interno. Estábamos hablando del canto de mantras, ¿no? De la importancia del sonido, de las vocales, y silenciar el diálogo interno, pues esto también es otra, aunque parezca una paradoja, también es una forma y otra ventaja del canto de mantras, porque nos ayuda a silenciar el diálogo interno, en el sentido de que ayuda a silenciar el diálogo interior que mantenemos con nosotros mismos. Es decir, ese charlar constante que se produce en la mente. Por desgracia, esa charla es a menudo perjudicial. Con frecuencia consiste en una voz crítica interna creada como mecanismo de supervivencia, que nos avisa sobre posibles amenazas. En ese sentido, es bueno conocer las amenazas. El problema está cuando tendemos a llevar esa acción demasiado lejos y a crearnos una ansiedad constante. Pues bien, cuando el diálogo interno se vuelve demasiado negativo, activa el mecanismo de huida o lucha del sistema nervioso simpático. Y esto crea las hormonas de estrés que reducen la inmunidad e interfieren en la función cognitiva. Además, el diálogo interno nos aleja de la experiencia de la realidad del momento. Confunde nuestro cerebro con preocupaciones y trivialidades y nos aleja del contacto íntimo con los pequeños momentos que forman nuestra vida. Otro problema con el diálogo interno es que tiende a romper la psique en dos. Por un lado, nuestro yo optimista discute con nuestro yo pesimista. Nuestra intuición pelea con nuestra lógica y nuestro lado más generoso rinde más cuenta a nuestro egoísmo. Eso se puede controlar bastante bien a través de silenciar, hacer una meditación silenciando el diálogo interno. Pero también es muy importante para conseguir todo esto la concentración mental, el efecto del poder de la mente, porque la mente tiene poder curativo. Cura principalmente a través del fenómeno de la psiconeuroendoinmunología, que ya lo hemos explicado anteriormente, porque los pensamientos emiten respuestas mediante el hipotálamo y la pituitaria. Es bastante razonable que los pensamientos puedan provocar estas acciones, dado que el hipotálamo y la pituitaria actúan como enlaces entre la mente y el cuerpo. Por ejemplo, los pensamientos positivos y tranquilos pueden potenciar la inmunidad, al hacer que el sistema nervioso active su función de curación, nutrición y recuperación, es decir, la rama parasimpática. ¿Recordáis cuando hemos hablado del nervio vago? ¿Cómo activamos el sistema parasimpático respirando por el orificio izquierdo de la nariz? Ahí está una de las respuestas. El efecto del poder de la mente sobre la curación, además, es tan profundo que cura por sí mismo muchos problemas físicos, sin necesidad de recurrir a veces a otras terapias. También ayuda a solucionar otros problemas que sí se utiliza como terapia complementaria. Y por otro lado, el efecto del poder de la mente incrementa en aproximadamente hasta un 30% el efecto curativo de un medicamento eficaz. Es decir,
cuando nos estamos tratando con algún medicamento en concreto y específicamente para una patología y trabajamos también con el poder mental, incrementamos en un 30% la eficacia del tratamiento. Esto es muy importante. Además, tiene también efecto curativo con medicamentos no eficaces, como el efecto placebo. Todos sabemos en lo que consiste. Cuando tomamos algo inocuo, pensando y estando convencidos de que aquello que estamos tomando va a solucionarnos un problema concreto o un dolor concreto, algo puntual que se nos haya presentado. Con el efecto placebo que produce aquello inocuo que estamos tomando, ¿qué es lo que está actuando ahí? El poder mental. Y también si la mente está llena de negatividad, por el contrario, puede sufrir un efecto negativo. Ni qué decir tiene. Bien. Vamos a hablar del amor. Qué hermosura, qué maravilla. El amor, lo que todo lo puede, lo que todo lo rige. El amor hace todavía más poderoso y potencia el efecto del poder de la mente. ¿Por qué? Porque parece que también tiene un efecto curativo por sí mismo, incluso en ausencia de la meditación. También está ampliamente aceptado que el amor es la fuerza principal que hace posible que una persona ayude a otra a curarse desde la distancia, utilizando el efecto del poder de la mente. Porque cuando estamos transmitiendo energía positiva, energía sanadora, energía curativa a través de la mente, ¿qué es lo que estamos activando también? Estamos movilizando sentimientos de amor, de empatía, de compasión, de fraternidad. Pues el amor es el motor que pone en marcha todos esos sentimientos, todas esas emociones que favorecen en la distancia el efecto del poder curativo, potenciándolo. He recogido una frase del doctor Larry Dossey, que es el autor más destacado, diría yo, del tema del poder de la plegaria. Y he recogido esto porque describe muy bien lo que acabamos de comentar. Dice Larry Dossey que no existe esa curación a distancia porque no hay distancia alguna entre las personas que estas deban vencer. Esto significa que la curación de otra persona es en cierta manera autocuración, porque las distinciones espaciales entre yo y otro no son fundamentales. La empatía, la compasión y el amor parecen formar un vínculo y una resonancia entre los seres vivos. Resulta hasta poético, pero es que además de poético es curativo. El amor. Porque cuando se empieza a practicar la meditación terapéutica, avanzando también la concentración que es la que favorece ese poder mental, apuntamos casi siempre, no lo habéis observado, cuando nos concentramos, cerramos los ojos, apuntamos de una forma directa, de forma intuitiva, hacia la nariz, hacia la punta de la nariz, cuando nos concentramos. Vamos a explicar esto también. Porque esto estimula la glándula pituitaria al concentrarnos en la punta de la nariz. Estimula la glándula pituitaria porque los nervios ópticos pasan cerca de ella y el estirón producido por la concentración de los ojos la tonifica. Por tanto, concentrarnos en el tercer ojo que se encuentra en la raíz de la nariz, es decir, entre las cejas, también estimula la glándula pituitaria. Concentrándonos también en la parte superior de la cabeza, tiene un efecto similar sobre la glándula pineal.
La concentración más eficaz se produce cuando se añade a la intención curativa positiva y llena de amor el poder del prana. Combinando esta vibración con los trabajos de respiración podemos proyectar la energía para trascender el tiempo y el espacio y por tanto llenar el vacío de separación que a veces erróneamente se cree que existe entre el yo y lo otro. Así pues, la meditación terapéutica cura cuerpo, mente y espíritu. El espíritu es la fuerza curativa más potente, no se nos olvide. Ahí me agarro la presentación que Yolanda hace en estos espacios siempre, cuando habla de que es un espacio destinado a la difusión del espiritismo, de la cultura y de las potencialidades del espíritu. Pues yo me acojo y me quedo en la tarde de hoy, en la explicación que estamos dando, a esas potencialidades del espíritu, porque verdaderamente el espíritu es la fuerza curativa más potente. El espíritu afecta a las emociones afectan a las sustancias neuroquímicas y las sustancias neuroquímicas afectan al sistema físico. Como vemos, está todo perfectamente orquestado, como la del creador que así lo ha dispuesto. Veamos a continuación los chakras y sus disfunciones. Vamos a ir pasando porque creo que llevamos ya demasiado tiempo. Tendría tantas cosas que decir que es demasiado. Bueno, me voy a ir saltando cosas que vayáis encontrando en las diapositivas, algunas más detalladas, otras menos. Por ejemplo, los chakras y sus disfunciones, que el mecanismo de la meditación terapéutica es alimentar el sistema energético etéreo que transfiere alimento al cuerpo físico y que esta a su vez esta transferencia tiene lugar a través de los 8 chakras, recordando el 8º chakra que es el aura, para recordar. Los 8 chakras consisten en los 7 vórtices de energía, no vamos a detenernos más en esa cuestión. Cuando cada chakra cada chakra está situado en el mismo área que un plexo nervioso mayor o una importante glándula endocrina, y cuando los chakras hacen posible la unidad del cuerpo, mente y espíritu, ninguna enfermedad existe, si no es solo en el plano físico, psicológico o espiritual. Para que se manifieste una enfermedad, esta enfermedad tiene que a su vez vencer las fuerzas positivas de los 3 planos, y las fuerzas positivas de los 3 niveles son las que tienen que ser restauradas para vencer la enfermedad. Vamos a ir pasando un poco, porque como se va a quedar todo grabado, podréis ir leyendo todo esto. Veamos lo del primer chakra, que está localizado en la base de la columna, cerca del recto, que en el plano estrictamente físico, el desequilibrio energético de este primer chakra puede producir problemas en cualquiera de las estructuras físicas relacionadas con la parte inferior de la columna vertebral, el recto, el colon descendente, el ano y, no se olvide también, las células de Leydig, que son las que producen testosterona y están fuertemente influidas a su vez por el segundo chakra. El segundo chakra va de la parte superior del hueso pélvico hasta el ombligo. Es popularmente conocido como el chakra del sexo. Pero la principal característica de este chakra es su poder para crear y recrear, para dar y recibir. Y en el plano físico ayuda a regir la energía etérea de las glándulas suprarrenales. Está asociado al elemento agua porque todos los fluidos del cuerpo pues están concentrados ahí en este segundo chakra. Los principales órganos y glándulas sexuales en el hombre, así como el útero, las trompas de falopio y la vagina en las mujeres, los riñones y la vejiga. Además, el segundo chakra ayuda a regir la energía etérea de esas glándulas suprarrenales.
Cuando se produce en la perspectiva física un desequilibrio en el segundo chakra, los órganos más afectados son los relacionados con el sexo. Y por tanto, la falta de energía prolongada en este chakra produce impotencia y una libido deteriorada. El tercer chakra, localizado en el abdomen medio por debajo de la punta del esternón. Es el lugar físico de los órganos básicos de la digestión y asimilación, es decir, de todo el aparato digestivo. Este chakra, llamado y conocido también por el chakra del plexo solar, se asocia al elemento fuego y es el más relacionado con nuestro sentido del yo, de la ambición, del miedo y de la valentía. Es curioso cuando asociarlo al elemento fuego, porque de todo es conocido cuando decimos que tenemos ardores, ¿no? Tenemos algún problema digestivo con la digestión, y cuando se producen ardores, pues no en vano se conoce este chakra, ¿no? Y se le relaciona con el elemento fuego. La energía etérea del tercer chakra, cuando fluye libremente, mejora la función, lógicamente, del aparato digestivo. El cuarto chakra o chakra del corazón no solamente es la sede del corazón físico, sino también de las cualidades atribuidas al corazón, como son el amor o el coraje. Cuando el cuarto chakra está abierto y la mente neutral totalmente despierta, se ama sin apego, sin juzgar, incluso sin esperar ser correspondido. La mente neutral es lo bastante fuerte como para superar cualquier sensación de pérdida o de separación. El principal órgano del cuarto chakra es el corazón, los pulmones y la glándula del timo. Una mejora de la función de la glándula timo no solamente aumenta la resistencia a la enfermedad, sino que también reduce la vulnerabilidad a trastornos autoinmunes. El quinto chakra. La estructura física gobernada por el quinto chakra es la tiroides. Controla el ritmo metabólico. Este proceso de autodefinición depende de muchos factores, pero el más importante es la voluntad humana. Por tanto, el chakra de la garganta también puede percibirse como la sede principal de la voluntad. Voy muy deprisa, podríamos detenernos infinito. El sexto chakra. Incluye el cerebro, se conoce como chakra del tercer ojo por su cualidad de la intuición y gobierna la glándula pituitaria, que es la glándula del sistema endocrino. La pituitaria también se asocia a la intuición, en parte porque más que ninguna otra estructura física es el nexo entre la mente y el cuerpo. El aspecto más significativo de la intuición es la capacidad de ver desde el alma en lugar de ver desde el yo. Cualquier curación empieza en la mente y por tanto empezaría en el sexto chakra. Aparte de mejorar la cognición o pensamiento, las meditaciones terapéuticas de este chakra también mejoran otras funciones de carácter neurológico. El chakra séptimo es en conjunto el control último del cuerpo, mente y espíritu, pero solo se puede activar a través de la mente. El chakra de la coronilla es el centro espiritual del cuerpo físico. Y el octavo chakra, que es el que nosotros hemos incluido, prácticamente todos los investigadores, investigadores anatómicos, estarían de acuerdo en esto, porque reconocen la existencia de una fuerza de energía inmaterial que rodea el cuerpo. La explicación más simple y básica de este campo de energía es que está compuesto por la energía bioeléctrica que existe en todas las criaturas humanas. Esa fuerza ha sido captada en películas, y cuando hablamos de películas nos referimos a las fotografías Kirlian, que han registrado imágenes del aura. Aura significa, tengamos en cuenta que viene de la palabra griega que significa aire, por el aspecto etéreo que presenta. Y deciros que las características físicas del octavo chakra se relacionan con el organismo físico entero
en su conjunto. Y que este chakra nos permite enviar la energía curativa positiva a los demás, y es nuestra proyección hacia los demás lo que les permite sentir nuestra presencia. Cuando sentimos la presencia de alguien es a través de la expansión de ese chakra, de ese aura, de esa energía. Este chakra es el que lo permite. Y teniendo en cuenta que una aura expansiva es una consecuencia de la meditación terapéutica, o sea que haciéndolo de forma consciente es sumamente eficaz. Para finalizar, me he dejado muchísimas cosas atrás, pero no quiero abusar más de vuestra paciencia. Así que para finalizar, ahí está, los beneficios de la meditación. Ahí os dejo este esquema para que vosotros lo podáis leer tranquilamente, porque la meditación reduce el dolor, reduce los sentimientos de ira, depresión y ansiedad, aumenta el flujo sanguíneo, proporciona una sensación de calma, de paz, de bienestar, evita los problemas cardíacos más relacionados con las emociones, ayuda a controlar los pensamientos, aumenta la energía y reduce el estrés. Merece por todos sus beneficios, merece que seamos conscientes de todo esto y que lo tengamos en cuenta. Y como conclusión, deciros que el espíritu puede implicarse a través de la meditación terapéutica, a diferencia de otros enfoques médicos o filosóficos, pudiendo unificar la energía del espíritu, de la mente y del cuerpo, que se apoyan mutuamente. Una vez unida esta tríada, puede ejercer poderes espirituales de curación. Así es como empieza el círculo de la curación, que no siempre es fácil, puesto que la meditación terapéutica no es una aspirina que se toma y que se olvide. La meditación terapéutica es un trabajo personal, sujeto a un proceso que requiere una práctica diaria en conciencia plena y convencimiento de su efectividad. Para su consecución, la voluntad es la herramienta más poderosa. Pero este proceso o camino puede llevar más lejos aún de la simple curación de la enfermedad, porque puede llevar a una comprensión más amplia de la vida y sus consecuencias. En ese sentido, podríamos concluir en la bendición de la enfermedad y de la curación. En definitiva, esta es la bendición de la vida. Me gustaría cerrar esta presentación haciendo una especial mención a Amalia Domingo Soler, a quien ayer le dedicamos un amplio espacio. Y digo por qué. Porque Amalia Domingo Soler, entre muchas cosas más, es un ejemplo de superación, entre muchas de sus cualidades. A Amalia Domingo Soler, la enfermedad y las adversidades la pusieron a prueba en la búsqueda de la curación y del sentido de la vida. Eso lo puso en el camino del conocimiento, del espiritismo y de su divulgación. Ella optó libremente por esa divulgación y por ese conocimiento, dándole sentido a su vida. Y quiero cerrar la presentación con esta frase que pone punto final, pone el broche a todo lo que hemos venido relatando. Y es la célebre frase de Amalia: querer es poder. Con la voluntad de querer se puede conseguir, con la herramienta de la meditación terapéutica, así como con otras muchos más, que puesto que no es la única, sino una más, podemos conseguir ese estado de salud integral que tanto necesitamos y que tanto deseamos, y que en estos tiempos tan falto se encuentra, y debemos de recurrir a todas estas herramientas. Me gustaría, si Yolanda cree que es conveniente y el tiempo nos lo permite, cerrar con un vídeo que podría resumir todo lo que hemos explicado aquí. ¿Será posible, Yolanda? Ya lo colocamos, Mercedes. Yacirita, ¿sí? Ya lo hacemos. Ya un momentico. Gracias. Voy a parar la presentación de la profesora.
Bueno, Yolanda, no sé si habéis podido leer bien los títulos, los subtítulos del vídeo. Yo no los he podido leer bien. No, no Y se la verdad leían es que es muy bien, pero interesante. Quien quiera tenerlo, pues que se lo pida a Yolanda o me lo pida a mí, tendré mucho gusto en compartirlo. Porque es claro que que sí. en ese poquito pues se resume perfectamente todo lo que hemos estado diciendo. Así que si lo queréis, está a vuestra disposición. Y nada, no Muy sé si hay bien. alguna pregunta y yo voy a saber Tienes varias, responderla, lo haré ya gustosamente. tienes, ya tienes varias, Mercedes. Yacirita, Bueno, ¿puedes pues Sí, darle el paso? voy a comenzar con unas preguntas y aparte les voy a compartir el video por aquí mismo, por el chat, para que lo tengan de una vez. gracias, Un momen- Yasira. Muchísimas gracias porque es muy interesante el vídeo. Perfecto. Un momentico que estoy buscando la primera pregunta que se me pasó. Ajá. Una pregunta de Mercedes. Para ver aquí. Bueno, Mercedes, muy completa presentación. Muchas gracias. ¿Qué consejo da para aquellos de nosotros que encontramos difícil empezar una práctica de meditación? Bueno, Mercedes, los consejos que puedo dar, si nos vemos detenidamente, todas las explicaciones que hemos ido dando son bastante fáciles. Porque lo que hay que poner sobre todo es la intención, en centrarnos en nosotros mismos. Meditar es centrarnos en nosotros mismos. Y una vez que estamos centrados en nosotros mismos, dirigir mentalmente a través de las técnicas que ahí hemos explicado, que pueden ser imágenes dirigidas y, en fin, infinidad de técnicas. Cada uno, yo diría que cada uno aplique lo que más cómodo le resulte. Porque hacer las cosas de una manera forzada o metódica, eso no da resultado. Uno tiene que ver cómo trabaja mejor, cómo se puede concentrar mejor. Y es tan sencillo como eso, como hacer una concentración mental y dirigir el pensamiento o la imagen hacia aquello o hacia aquellos. Queremos dejar ese influjo y ese influjo y ese beneficio saludable que queremos aportar. Es muy sencillo, es cuestión de ponerse y que cada uno pues vaya eso, escogiendo su propio sistema de relajación y de meditación. Tenemos una pregunta de María Rosario Relvas. Excelente conferencia. Tenemos aquí mucho conocimiento que aprender. Muchas gracias. Señora Mercedes, la seguimos por sus redes sociales, por la divulgación de esta materia. Un momentico, otra pregunta. A ver. Verónica. Quisiera plantear dos cuestiones sobre los mantras. Los mantras producen una vibración positiva y beneficios varios. ¿Pasaría lo mismo con el sonido y la vibración producido por los cuencos tibetanos? Los mantras están escritos en sánscrito y son unas oraciones. Si se repite de forma continua, pueden producir beneficios físicos como la sonoridad que producen. Pero si no se sabe lo que se está diciendo, no se estaría perdiendo virtudes espirituales al no ser consciente del mensaje en cada repetición. No sería como si estuviéramos orando en un idioma desconocido para nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Si recordamos la presentación del tema, una de las intenciones, de los objetivos que hemos perseguido ha sido precisamente desmitificar toda la parafernalia y todas las cosas que son muy respetables, pero que si no las encontramos sentido no pueden ser útiles. Entonces, cuando hablamos de mantra y hablamos de sonido, como he dejado muchas cosas sin explicar, el tema de los cuencos tibetanos a los que apunta desde el punto y hora en que producen una vibración y tenemos en cuenta que el sonido es vibración, si somos conscientes y queremos llevarlo a lo terapéutico, pues podría ser beneficioso. Pero también ahí debe de entrar y la parte espiritual y la parte consciente, que es la más importante. Efectivamente, si nos dedicamos a recitar mantras en sánscrito sin saber ni lo que estamos diciendo,
aparte de emitir esas vibraciones que sí son importantes, tampoco le sacamos tanto beneficio. Luego, los mantras yo diría y respondería como a la pregunta anterior. Cuando me han preguntado cómo para iniciarse en la meditación. En los mantras que cada uno emita el sonido o la palabra de aquello que quiera que se realice. Así de sencillo. ¿Qué estoy persiguiendo? Salud. Salud. Salud es un mantra. Esos pensamientos que se especifican, que se manifiestan a través de la vibración a modo de sonido, cuando va acompañado de un mensaje inteligente, comprensivo para la persona que lo pronuncia, es muchísimo más beneficioso. Que igualmente trabaja en el aspecto negativo, cuando nosotros mismos nos limitamos y decimos no puedo, simplemente no puedo. Eso es un mantra que actúa negativamente, que nos para, que nos coarta, que nos debilita, que nos limita. No puedo. Sin embargo, si sustituimos ese no puedo por sí puedo, o esa célebre frase de Amalia, querer es poder, simplificada en sí puedo, eso abre los canales energéticos, los canales de la conciencia y los canales del espíritu para que lo que estamos pensando y depositando con nuestra mente y anhelando para que aquello se consiga, nos pone en la puerta y en el camino del éxito para conseguir aquello que queremos emitir. Por lo tanto, mantra, verdaderamente como la palabra es sánscrita, viene también de la filosofía oriental y automáticamente nos la relaciona con palabras que no comprendemos, entiendo que haya hecho la pregunta esta amiga. La explicación más racional es la que os puedo dar. Que seamos conscientes de lo que emitimos. Los niños, por ejemplo, yo no puedo oír decir que un niño es malo. Yo eso no puedo oírlo. Yo no puedo oírlo. Es bueno, es travieso en algún momento, es bueno, es bueno. Eso es un mantra, el repetir tanto en positivo como repetirlo en negativo, que afecta. Cuando hablamos de un niño, es bueno, es bueno, es bueno. Ese niño es bueno y verdaderamente es bueno porque su esencia es buena, su esencia es positiva. Y eso es lo que tenemos que repetir, o al menos como yo lo entiendo y como yo lo hago. Pensamientos positivos llevándolos a la expresión a modo de mantra, pero mantra entendiendo como mantra la repetición de sonidos inteligentes y llevados de forma consciente para conseguir un beneficio. No sé si respondo a la pregunta tal como ella esperaba. Perfecto. Tenemos una pregunta de Alfredo Italia. Mi esposo Mabel pregunta si hay alguna recomendación con respecto a la meditación para aliviar el dolor ocular, ya que ella padece glaucoma. Pues sin duda. Hemos hablado, nos hemos dejado ahí muchas cosas que existen en la meditación unas llaves que para trabajar. Cuando hablo de llaves es concentrándonos en llevar toda la energía etérea a un órgano determinado, que eso sí lo hemos dicho. Si tenemos un problema ocular y a través de la meditación llevamos toda la fuerza, toda la energía etérea, toda la potencialidad del espíritu a esa afección ocular, los beneficios son palpables y se pueden ver como resultado sobre todo a través del alivio, del dolor, de la molestia y por supuesto que la parte científica y la parte médica haga su trabajo, sin duda. Pero que puede aliviar el dolor, por supuesto, en el cerebro están los mecanismos de bloqueo del dolor y de las molestias, que llevadas a los ojos, en el ejemplo que acaba de decir, o llevándolo a cualquier otro órgano, van a favorecer que se alivie
ese dolor e incluso que se puedan resolver algunos problemas patológicos. Sí se puede, claro que se puede. Tenemos una pregunta de Diana Ruiz. Se habla de alineación de los puntos energéticos o chakras. ¿Podría darnos algún ejemplo cómo podríamos alinearlos? Felicitaciones por su conferencia y gracias. Pues mire, gracias a ti también por la pregunta. Hemos hablado del concepto de los nadis y hemos dicho que los nadis son esos centros energéticos etéreos que conectan unos chakras con otros. Es decir, los chakras no están aislados. Y la interconexión se produce a través de esos conductos energéticos etéreos denominados nadis. Una vez que actúan, si trabajamos sobre el organismo en su conjunto y no haciendo una meditación concentrada en un órgano en concreto, y lo que queremos es alinear todos esos chakras, pues nos concentramos en todo nuestro organismo en su conjunto, dejamos que fluya la energía etérea, que fluya la energía espiritual, y esos conductos serán los que hagan ese trabajo. Se les relaciona, como ya hemos dicho antes, con los nervios periféricos, con el sistema de nervios periféricos, y algunos incluso los relacionan también con los meridianos de la acupuntura, a los nadis. Pues en eso consiste la alineación, en dejar que vehicule, que fluya la energía etérea, la energía espiritual, la energía del cosmos, la energía absoluta, el prana, que fluya a través de esos conductos circulando por todos los chakras, por todos esos centros energéticos. Es muy, muy saludable cuando se quiere hacer una meditación para mejorar el estado de salud en general, para despejarnos y para sentirnos mucho mejor. Tenemos una pregunta de Conchita Delgado. Gracias mil a la oradora. ¿Qué le parece si nos regala otra conferencia, específicamente una segunda parte donde pueda ahondar sobre todo lo que tuvo que comentar superficialmente por razones de tiempo? Bueno, pues yo si no habéis cansado en exceso y Yolanda me invita y encima, pues podríamos hablar, pero sí. hablar de todo. Lo que me he dejado atrás sería casi tan pesado. Mejor casi centrarnos en algo concreto. Pero bueno, lo dejo a vuestra elección y yo creo, Conchita, que me alegro de saludarte y de que me hayas hecho esta pregunta. Creo que repasando después la grabación y conforme vayáis leyendo, vayáis también deduciendo muchísimas cosas. Porque así como hablamos del espiritismo, del carácter racionalista del espiritismo, eso es lo que yo he tratado de aplicar también a un tema que se presta tanto a divagar y a detenernos en palabras sánscritas y en cosas, en cuestiones, en terminología que no alcanzamos a comprender. Le he querido aplicar la parte racional. Ese ha sido mi objetivo. De verdad que cuando lo reviséis de nuevo vais a tenerlo muy claro. Pero que si queréis que profundicemos en algo concreto, que son muchas cosas las que me he dejado, por ejemplo, no he hablado de los animales, que lo tenía incluido también en mi charla, y en muchísimas cosas que podríamos hacerlo perfectamente. Yo lo haría con muchísimo gusto. Siempre que sea de utilidad, estoy dispuesta a ello. Por supuesto que sí. Ya tienes una pregunta por aquí acerca de los animales, pero sigue el orden, Yacerita. Bueno, me había adelantado yo entonces. Tenemos una pregunta de Guillermo Meléndez. ¿El octavo chakra podía ser la unión de la actividad de todos los chakras juntos? Excelente conferencia, muchas gracias. No solamente une, es que el octavo chakra es el que irradia la energía en su conjunto a cada uno de los diferentes chakras. Es el nexo de unión de todos. Es ese aura que en algunos ahí también tenía para explicar, bueno, hasta una parte histórica, porque
por ejemplo, en la cultura, en las pinturas de imágenes de la Edad Media, se reflejan a las imágenes envueltas en ese aura. Y existe también vestigios del arte egipcio y del arte persa, donde se utiliza esa aura, esa parte energética, ya los artistas desde la antigüedad la han venido reflejando. Y efectivamente es la que envuelve, la que coordina, la que media y la que concilia de alguna manera la circulación de energía etérea desde el cosmos hacia el organismo humano, hacia la materia. Gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Conchita Delgado. Bueno, dos preguntas. Primero, supongo que los animales también tienen chakras, ¿cierto? ¿Podría ahondar en el 8º chakra o lo deja para otra conferencia? Bueno, vamos a hablar de los animales, ¿no? Y voy a ser muy breve. ¿Hay muchas preguntas más, Yasira? Ya estoy revisando, a ver, ven un momentico. Sí, hay una más por aquí. ¿Quiere que se la lea de una vez? No, Sí. decirme si hay más o no, para saber Sí, sí qué hay. medida puedo... ¿Hay? Sí hay, Bueno, sí. entonces vamos a hablar por encima. Animales. Pues claro que sí. Durante la presentación lo hemos dicho, donde hay vida hay energía, donde hay energía hay centros energéticos, donde hay centros energéticos podemos trabajar con ellos en caso de que sea necesaria esa intervención. Los animales son seres vivos, tienen órganos y al tener sus órganos tienen también sus centros energéticos, sus centros etéreos que están comandando desde la parte más etérea del animal la fuerza y el equilibrio en esos órganos. Y que nosotros, que es donde yo quería ir, nosotros de forma consciente, cuando tengamos un animal, mascota, yo por ejemplo tengo perros y los he tenido enfermos y hemos tenido muchos problemas, pues de forma consciente podemos hacer una concentración, una meditación y mentalmente, si no los tenemos yo, en mi caso, me voy a poner yo por ejemplo, mis perros no conviven con nosotros, lo tenemos en otro sitio, apartado en el campo, y aunque no los descuidamos en absoluto y los visitamos con mucha frecuencia y pasamos mucho tiempo con ellos, pero no es lo mismo que los domésticos que los tenemos todo el tiempo en casa. Pues yo cuando han estado enfermos, además de administrarles las medicaciones que el veterinario aconseje, mentalmente le he estado haciendo una meditación y a través de la mente le hemos ido dirigiendo, tanto mi marido como yo lo hemos reforzado energéticamente para los problemas que hayan padecido. Y os puedo decir que cuando se aplica este tipo de meditación hacia un órgano, hacia una patología en concreto, hacia un animal, tienen una respuesta muy rápida. Es más, no se aconseja que sea duradera. Quizá el organismo humano sea más complejo en ese sentido porque entran ahí en juego también emociones y creencias y muchísimas cosas que dificultan la acción de llevar a través de la meditación la energía a los órganos. En ese sentido, los animales están más desinhibidos y están más abiertos a ese tipo de terapia. Y se aconseja que no se le dedique tampoco, no precisa mucho tiempo en hacer ese trabajo, porque también su cuerpo etérico es mucho más frágil, además de menos complejo que el humano. Por tanto, por supuesto que tienen chakras, por supuesto que tienen su energía, su vitalidad, su vida y por supuesto que tienen también sus propias emociones, aunque parezca una barbaridad lo que esté diciendo. Pero la empatía que emplean hacia los humanos, eso es digno de admirar. A veces sería deseable más en humanos y
con el exceso de empatía que pueda tener un animal doméstico, un animal que, bueno, doméstico o no doméstico. Tienen una capacidad de empatía enorme y nosotros pues podemos y debemos de aplicarle los beneficios de la meditación. Pero diría más, es que hablar también de meditación sería hablar también de magnetismo, del magnetismo humano, del magnetismo animal, que es lo que movilizamos a través de ese estado mental, se moviliza el magnetismo. Creo haber visto algo por ahí relacionado también con el periespíritu. Yo diría, para ser muy breve, que el tema, la relación de los chakras y del periespíritu, diría que es la parte etérea, energética, más material del periespíritu conectada con el organismo humano. Y se manifiesta de una forma directa. Y no solamente se manifiesta, sino que después cuando nos marchamos, dependiendo también de los órganos que tengamos más débiles, más fallidos, del problema, si bien si ha sido algo accidental, que nos llevemos, esa fuerza y esa energía, hasta que se va depurando, también va a su vez en modo inverso hacia el espíritu. Eso aquí creo, en este foro se ha estado hablando también de periespíritu y sería, por supuesto, un tema aparte para abordar. Pero todo está interrelacionado. En resumen, es que no existe nada que esté aislado, ni en el cuerpo, ni en la vida, ni en el universo. Todo está perfectamente concatenado. Luego, si somos conscientes de esto, podemos trabajarlo muy bien mentalmente a través de la meditación para encontrar beneficios muy, muy saludables. Es una pregunta de Verónica. ¿Existen manifestaciones físicas que indiquen la apertura del tercer ojo? Pues cuando estaba hablando del séptimo chakra, había incluido algo ahí, porque efectivamente, así como meditar sobre, por ejemplo, sobre el chakra del corazón, el cuarto chakra, beneficia al corazón y mejora los problemas, las patologías relacionadas con el corazón y con los pulmones, pues también centrarnos y meditar sobre el séptimo chakra en la parte de lo que se denomina o se conoce como tercer ojo, estimula el poder de acción de la mente. Y al activar el poder de acción de la mente, los beneficios que podamos aportar tanto al espíritu, o mejor dicho, el espíritu a través de la mente, podemos a través de ese chakra, de centrarnos en esa parte raíz del tercer ojo, es la que propicia que vaya fluyendo la energía hacia otro chakra. Y por supuesto que sí, por supuesto, que igual que hacemos meditación y se puede hacer meditación hacia otro centro energético, hacerla con el séptimo chakra, con ese tercer ojo o como querramos llamarlo, por supuesto que activa el poder de la mente, sin duda. Profesora, hay una pregunta de Amorín. Ya te la leo, está en portugués, te la voy a leer, el de amigo Amorín de Brasil. Se puede decir que las técnicas de meditación tienen el objetivo de colocarnos como espíritus en mayor control del cuerpo. Sin duda, lo hemos dicho, además también en la conclusión del tema. El espíritu es el que comanda la mente y el cuerpo. Sin duda. Es el motor de arranque es el espíritu. El espíritu activa la mente, manifestándose a través de la mente y a través de las emociones afecta positiva o negativamente al estado de salud del organismo y de todos los chakras y el campo energético que componen nuestro estado de salud físico, mental y espiritual, que en definitiva es en lo que consiste la salud integral. Ha sido lo que hemos tratado de explicar.
el espíritu es el motor. Una pregunta de Lunaval. ¿Solo meditar en la hora de la mañana es beneficiosa o se puede hacer a cualquier hora? No tiene que ser necesariamente a la hora de la mañana. Hemos dicho que se aconseja y hemos dicho también por qué se aconseja. Esa hora es la hora de la ambrosía. Ambrosía, en la antigua tradición de la Grecia clásica, la ambrosía le decían que era el néctar de los dioses. Por eso la hora de la ambrosía es esa primera hora de la mañana, cuando empiezan a desaparecer la noche y a dar las primeras señales del día, que es más aconsejable, y hemos dicho que es más aconsejable porque es cuando todas las hormonas, como la melatonina del sueño, despertando de una forma equilibrada y armoniosa, poniendo en acción otras hormonas como la norepinefrina, el cortisol, lo hacemos de una forma más equilibrada a esa hora del despertar y del amanecer, produce mayores beneficios y mayores y mejores beneficios. Pero que sea la única hora, no, por supuesto que no. Todas las horas del día son buenas para meditar. Miren, voy a compartir con vosotros, ya que estamos aquí en familia, voy a compartir con vosotras, me siento a gustísimo además, experiencias mías, una experiencia mía personal. Mi trabajo es bastante estresante, eso en algún punto de la conferencia lo he dicho. Y hablando de la respiración a través del orificio izquierdo de la nariz para activar el nervio vago y para que el nervio vago a su vez active el sistema parasimpático neurológico, que es el que nos lleva a la calma, a la paz interior, a la relajación. Eso para mí es una meditación diaria a cualquier hora del día, incluida la hora del trabajo, en el que tenemos que estar muy centrados en el trabajo. Porque para quienes tenemos un trabajo así es más estresante. En un momento determinado, yo es que lo hago con una facilidad pasmosa. Guardo un momento de silencio, me aparto con motivo de ir a coger cualquier cosa y aprovecho en ese momento para ejercer un control mental sobre mí misma y de forma consciente me tapo el orificio derecho, empiezo a respirar. Si puedo sentada, normalmente no me da tiempo ni a sentarme porque tengo que hacerlo en una situación, ya digo, de estrés. Como quiera que me pille, procuro tener la espalda, eso sí, la columna bien alineada, hago unas respiraciones profundas del orden de 4 o 5, a mucho 6. Y os puedo decir, y eso probarlo, si no es ahora mismo, cuando acabemos con este directo, probarlo. Hacemos esas respiraciones y automáticamente, que esos son 5 o 6 segundos, no es más de lo que estoy hablando, nuestro estado de ánimo cambia por completo. Cambia, yo en los talleres cuando los he dado, que incluso aquí en Córdoba lo he hecho a personas que ni son espiritistas ni espiritualistas tan siquiera. Y cuando lo hemos hecho, les he hecho observar lo siguiente, que se miren uno a otro y observen al cerrar los ojos y hacer ese tipo de meditación, que observen al finalizarla y abrir los ojos cómo les ha cambiado hasta el color de la piel y cómo se le ha relajado la cara. La faz de la cara se relaja y el color de la piel se recupera. Se hace mucho más tenue y en señal de que la circulación de la sangre en ese momento es también mucho más fluida. Ni que decir tiene que además de ese beneficio de carácter visual, porque podemos observarlo a través de la mente, cuando se experimenta con carácter interno, nos hace volver a ese puesto de trabajo o a esa tarea en concreto que estamos realizando con muchísima mayor fluidez y mucho más despejada y con mucho más ganas de continuar la tarea hasta culminarla,
al final de la mañana. Es una experiencia, ya digo, personal mía, que me gusta compartirla porque es tan beneficiosa para mí que lo que es beneficioso para mí, pues eso es lo que quiero compartir con todos vosotros. Que os sirva de provecho, que lo experimentéis, pero que sobre todo seamos muy conscientes de lo que estemos haciendo. Como empleemos fórmulas y cosas así que no nos suenen o que no las comprendamos, bueno, pues no es malo, porque sentarse un rato a relajarnos, eso también tiene sus beneficios. Pero si lo comprendemos, si somos conscientes, si sabemos vehicularlo, si sabemos llevarlo a donde corresponde ser dirigido, los beneficios son del 100%. No hacen falta tomar ni tanto relajantes y muchísimo menos ansiolíticos. Yo así me he preparado para esta conferencia y no sé si le he transmitido calma. En todo momento he estado tan tranquila como estoy ahora mismo ya al final. Y sobre todo, ya les digo, la mente, el estado de conciencia. Perfecto. Tenemos una pregunta de Verónica. ¿La vibración de los mantras o de los cuencos tibetanos afecta a los espíritus desencarnados, ya sea para bien o para mal? Bueno, yo creo que los espíritus desencarnados y que están más cerca de nosotros, todo, como nos proyectamos nosotros hacia ellos y ellos se proyectan hacia nosotros, dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de nuestras emociones y dependiendo de nuestra actitud y de nuestras acciones, así son los que se acercan. El carácter de la condición de los que se acercan, eso ni que decir tiene. Pero si además hay otros amiguitos que estén por aquí y pudieran de alguna manera estar alterando algunas emociones, estuvieran alimentándose de emociones o de situaciones nocivas, si entramos en conexión mental, meditamos y nos disponemos a armonizar con otra fuerza más elevada de la espiritualidad a través de una meditación, sin duda el beneficio no va a ser solamente para nosotros, sino para también los amigos, porque todos estamos interconectados, como anteriormente hemos dicho, y los beneficios y los perjuicios de cualquier acción, de cualquier pensamiento, de cualquier emoción son para nosotros y para nuestro entorno. Todo tiene sus efectos colaterales. ¿Cómo no lo va a tener en lo espiritual también? Gracias por la pregunta. Una pregunta de Francisco Quintana. ¿Los chakras forman parte del perispíritu? Creo que eso más o menos lo hemos tocado en una respuesta anterior, cuando me refería a que una definición particularmente mía podría formar parte de la parte más material del perispíritu, el acercamiento, la manifestación energética a través de los diferentes puntos de chakras y de la circulación a través de los conductos energéticos tal como son los nadis. Claro que sí, que el perispíritu, si el perispíritu forma parte de nuestra naturaleza, se afecta en todo. Tanto afecta el perispíritu a nosotros, puesto que es nuestra parte más etérea y todo está interconectado. Sí, Francisco, forman parte. Tenemos una pregunta de Euridice Guaramato. Saludos desde Caracas, Venezuela. Mil gracias por su extraordinaria conferencia. Saludos para ti. ¿Una meditación guiada puede conectar a la persona que medita con espíritus superiores? Ahí hay dos preguntas. ¿Una meditación guiada puede meditar? A ver, repítemela. ¿Una meditación guiada puede conectar a la persona que medita con espíritus superiores?
O inferiores, perdón, inferiores, perdón. También creo que hemos respondido con lo anterior, porque cuando yo me he referido a los espíritus más próximos a nosotros, son también los que categóricamente están más influenciados por nuestras emociones y por nuestras pasiones. Por supuesto que una meditación bien conducida mentalmente hacia esos espíritus se puede conectar en beneficio de ellos mismos. Y si hablamos de espíritus superiores, si recordáis, cuando hemos hablado de otros tipos de meditación, he explicado así muy superficialmente a la primera que estaba apuntando, que era la oración. Y decía, vamos a recordarlo, que la oración se puede interpretar como un tipo de meditación que nos eleva nuestro pensamiento hacia la espiritualidad, hacia una espiritualidad superior, para entrar en armonía con esas entidades espirituales y con el universo. En definitiva, entrar en conexión con espiritualidades más elevadas son las que nos van a proporcionar también de forma inversa ese estado de mejora, de paz, de calma y de salud y bienestar en general. Bueno, tengo preguntas sobre la presentación y les digo que la vamos a colocar en nuestras redes sociales y la página web para los que estén interesados en descargarla. Y no tengo más preguntas sobre el tema. Sí, la profesora Yolanda tiene alguna por ahí. Tienes aquí muchas felicitaciones de Raúl Drubich de Argentina, diciéndote que impecable conferencia. Amigo Raúl, me alegro de saludarte, me encantó tu conferencia, muchísimo. Y tus libros. De Selmis Guerrero, de Belki Guzmán, de María Rosario Relvas, que pregunta que cuáles son tus redes sociales, de Portugal, por cierto, la amiga María Rosario, si las quieres Yolanda, yo autorizo a Yolanda para que comparta con todos vosotros mis contactos en redes. Por supuesto que claro, sí, con mucho gusto. De María Auxiliadora Bol, de Marta Segnini, de aquí tienes cantidad de personas felicitándote. De más está decirte que eres invitada permanente y que nos gustaría contar con esa otra presentación muy pronto. No tan largo en el tiempo, querida amiga. Todo se andará y procuraremos dar lo mejor de cada uno, porque a mí me sirven también de mucho todas las conferencias y todo lo que Yolanda está trayendo a esta tarde de los domingos, que con ese espíritu de matriarcado que tiene, nos sienta a la mesa para nutrirnos de conocimiento y, en mi caso, pues de experiencia y de algo que pueda satisfacer esos impulsos del espíritu, de las emociones y el efecto que producen en nuestro cuerpo material. Para mí ha sido y es un placer estar con todos vosotros. Siempre os siento cerca y en esta ocasión más cerca que nunca. He estado muy tranquila, muy serena y muy conectada, porque vosotros sois los que verdaderamente me habéis dado es lo que he captado de vosotros. Así que me quedo muy agradecida y espero que os sirva de provecho todo lo que hemos puesto aquí. Que no os creáis nada de lo que yo haya dicho, sino es comprobándolo. Y que cada uno aplique lo que le sea más útil. Y que el sentido común sea el que presida cualquier práctica, porque lo contrario sería una pérdida de tiempo. Muy necesitado, muy necesario para otras cuestiones. Así que, amigos, os dejo con muchísimo cariño y con el deseo de que nos cuidemos, que cuídense mucho, que tengamos mucha salud, que podamos continuar compartiendo muchos ratos como estos y muchos mejores, y que seamos felices. La felicidad es lo más maravilloso.
y lo que nos provoca y lo que nos produce y lo que nos facilita ese estado de plenitud y de salud. Muchísimas gracias, Alcione, te estoy mirando, te estoy viendo. Muchas gracias por todo lo bueno que tú nos das también. Y Yolanda y Yasira, que os cuidéis mucho, que tenemos mucho que trabajar y mucho bueno que compartir. Muy, muy, muy agradecida. Muchos besos para todos. Gracias, igual. Cuidaros.